Jan Michael Vincent nació el 15 de julio de 1944 en Denver, Colorado, pero su familia se trasladó a Hanford, California cuando Michael era joven. En 1960, cuando estaba terminando su estancia en la Guardia Nacional del Ejército de California, un cazatalentos se fijó en su aspecto y le propuso trabajar en cine. En esa década actuó en varias películas de la época, como Los Indestructibles, protagonizada por John Wayne. Para los 70s, entre varias series y películas, protagonizó la película Muerde la bala, de 1975, compartiendo protagonismo con Gene Hackman. Para 1978, Vincent protagonizó a un joven especialista en cine, en la película Hopper el Increíble, con Burt Reynolds. Llegó 1983 y fue elegido para protagonizar la serie de acción y espionaje Lobo del Aire, junto a Ernest Borgnine. Los rumores cifraban que ganaba $200.000 por episodio, siendo el sueldo más alto pagado a un actor en televisión. Durante el rodaje de Lobo del Aire, Vincent reconoció sus problemas con la droga y el alcohol. En ese año fue arrestado por conducir ebrio, pero evitó la cárcel al entrar en rehabilitación. Para 1984 y 1985, con fama de pendenciero, fue arrestado después de 2 peleas de bar, y en 1986 fue acusado de un grave delito de agresión del que fue absuelto, dado que su abogado argumentó que la mujer denunciante en realidad se había tropezado en su casa con el cable telefónico. Tras finalizar Lobo del Aire en 1986, los papeles que le ofrecieron fueron de pocas ambiciones y de menor presupuesto. Iniciando la década de los 90, realizó la película Visiones Mortales de 1991, junto a Tracy Lords. Para 1995 y 1996, se ve involucrado en 2 terribles accidentes de coche, en lo que estuvo muy cerca de perder su vida. Mientras estaba en el hospital recuperándose, le ofrecieron el personaje de Keller, en Mercancía Peligrosa de 1995. Michael apareció en la película con la cara hinchada y con diversas cicatrices. En ese mismo año tuvo que pagar a su exnovia $374.000, quien lo había denunciado debido a repetidas agresiones físicas, a lo que derivó a la pérdida del hijo que estaba esperando. Para 1996, Vincent fue acusado de conducir ebrio, teniendo otra vez otro accidente en el que se rompió 3 vértebras del cuello, sumado a una lesión permanente en sus cuerdas vocales, dejándole una voz ronca de por vida. En 1997 tuvo un pequeño papel como invitado en la serie televisiva Nuts Bitches. Sus siguientes trabajos fueron Buffalo 66, dirigida y protagonizada por Vincent Gallo, y What Boys, que fue su último trabajo, pero esta fue recibida por el público con escaso entusiasmo. En el año 2000, Vincent violó la libertad condicional de sus anteriores arrestos, relacionados con el consumo de alcohol, y de estar ebrio en público en 3 ocasiones. También agredió a su novia Patricia, y fue condenado a 60 días de arresto en la cárcel del condado de Orange. En una entrevista en 2007 le preguntan sobre su accidente en 1996, a lo que respondió: «¿Sabes? No tengo ni idea de qué estás hablando. No recuerdo haber tenido ningún accidente». Al año siguiente, en 2008, se vio involucrado en otro accidente de automóvil. En 2014 reveló en otra entrevista que en 2012 le habían amputado su pierna derecha, por debajo de la rodilla, debido a una infección causada por complicaciones de su enfermedad vasculoperiférica. También declaró que tenía una deuda acumulada en impuestos por un importe de $70.000. Para el 2018 la salud de Jan Michael iba de mal en peor, aparentando 20 años más que la de su edad biológica. El 10 de febrero de 2019 fallece a la edad de 74 años, solo y adeudado, en un hospital de Carolina del Norte, a causa de un infarto al corazón.